Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial para el 2021. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante todo el año 2021 y qué mensaje tiene para ti. Mira, te sale el arcángel Zadkiel, que te va a hablar de soluciones. El 2021 va a ser un año para ti de respuestas, un año donde vas a encontrar la salida, soluciones, se resuelven problemas, inconvenientes que has estado teniendo, bloqueos que has estado teniendo en tu camino se van a eliminar, Tauro. El número divino que te da es el número 14. Puedes virarlo y sería el 41, o puedes sumarlo también y sería el número 5, número de cambios. Te habla de que el éxito va a estar llegando a ti en base al compromiso que tú puedas llegar a tener con tu meta. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a comprometerte? ¿Qué tanto verdaderamente eso que quieres hacer te apasiona? Eso va a ser principalmente lo que te va a llevar a ti a alcanzar ciertas metas. Balance, autocontrol y paciencia son factores también importantes para ti, y te habla de energías de perdón y sanación, Tauro. Esto podría estarte representando a ti, dando el perdón a alguien tal vez que lo necesite en tu vida, o tú siendo perdonado por alguna situación o circunstancia a tu alrededor. El arcángel Zadkiel con el número 14 es quien te va a estar acompañando durante el año 2021. Vamos a ver un mensaje para ti con las cartas negras, y esta lectura voy a hablarte acerca de los mensajes generales que tienen para ti: trabajo, dinero y amor, y también te voy a sacar una carta para cada mes. Veamos, Tauro. A ver qué mensaje tienen para ti mis cartas negras. Tienes la carta de la reina de oros, la carta del 3 de oros y la carta del 10 de bastos. ¡Wow! Mira, aquí yo veo una energía en donde este año va a ser un año en donde hay algunas personas aquí que vas a estar pagando o vas a estar recibiendo dinero que te va a permitir a ti alcanzar una meta, alcanzar un objetivo o lograr una libertad. Mira, porque Tauro, cuando veo estas cartas, el mensaje que me dijeron es que alguien aquí va a estar pagando por su libertad. Ahora hay que aplicar eso a la vida de cada uno de ustedes. Esto podría significar tal vez que tú quieres pagar por obtener una visa, quieres pagar por un boleto de avión, pero hay algo aquí. Cuando veo estas cartas, mis guías me dicen: Tauro, el 2021 va a ser el año en donde puedes pagar por obtener tu libertad. Y eso significa de que vas a tener dinero, vas a tener finanzas de tu lado. Y eso no tiene que ver como energías de que tal vez algunos sí, de que vas a hacer algo negativo o que vas a ver algún tipo de soborno porque vas a pagar por tu libertad, pero puedes aplicarlo también con esa energía de que puedes estar contratando a un abogado que te ayude a obtener la libertad que tú deseas o necesitas de una relación, tal vez de un divorcio, de una situación o libertad en algo de tu trabajo, y vas a estar pagando por esa situación, o la empresa va a estarte pagando dinero a ti. Hay que saber entonces adaptar eso a tu situación. Pero el mensaje principal aquí, lo primero que me dijeron cuando vi estas cartas, que yo quedé así como que, ok, eso sonó como fuerte. Pero sabes, por eso me quedé así, tengo que darte el mensaje. Me están diciendo de que vas a pagar por tu libertad y vas a obtener esa libertad que has estado buscando. Para otros el 2021 puede ser si tienes algún familiar o alguna persona que tal vez esté detenida. Con esta carta del 10 de bastos, te está indicando entonces de que vas a poder tener el dinero para poder pagarle los abogados para la salida de esta persona. Pero el principal mensaje con esto que vi para algunos de ustedes es que vas a poder pagar por obtener tu libertad. Y eso es muy positivo para el año 2021, ¿eh? Tauro, vamos a ver cómo va a estar tu mente, tu corazón y tu bloqueo. A ver, ¿cómo va a estar la mente? Lo más importante para la mente de Tauro. Tienes la carta de la nueva visión. Reinventarte, levantarte de las cenizas. Va a ser un año de cambios para ti. Tu mente va a estar pensando en cómo poder innovar, cómo poder cambiar, cómo ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista.
Algunos podrían estar pensando en cambios de looks, cambios de imagen, renovarse. Tu corazón tiene la carta de la inocencia. Durante el 2021 veo que tu corazón se va a regocijar nuevamente con las pequeñas cosas de la vida, con las pequeñas cosas que tal vez estabas pasando por alto. Con esta carta en el corazón te veo teniendo esa fuerza, esa energía, esa alegría. El año 2021 va a ser un año donde te vas a sentir como que has renacido, Tauro. Vas a sentir que vuelves a nacer. Y eso lo veo fuertemente con esta carta de la inocencia, con esta carta de la nueva visión. Levantarte, te vas a levantar. Es un año donde logras pararte y mirar hacia el cielo. Logras mirar hacia adelante durante este 2021. Y lo que me impacta es que renaces. Es el año donde tú vas a renacer y donde vas a tener que aprender a hacer varias cosas tal vez de nuevo. ¿Qué bloqueará tu felicidad en el 2021? La carta de Somos el Mundo. Y con esto, el mensaje que me están diciendo para ti, Tauro, es que no trates de complacer a todo el mundo, porque si tratas de quedar bien con todo el mundo y tratas de complacer a todas las personas que están a tu alrededor, no vas a quedar bien con nadie. Es más que todo una energía como para que te preocupes por ti. Es más que todo una energía como para que te enfoques en lo que quieres obtener, pero que no te estés preocupando ni dejando llevar por la opinión de los demás, que eso podría llegar a ser algo entonces que te puede impactar o afectar durante el 2021. Porque esto podría representarte también cierta resistencia por personas a tu alrededor mientras tú estás en esta búsqueda de renacer. Pueden haber personas que te digan, no, pero ¿por qué vas a hacer esto? O no, ¿por qué vas a hacer ese cambio? Quédate como estás. Pero están hablándote en base a los temores que ellos tienen. Así es que no permitas que ellos reflejen esos temores en ti. Va a ser importante entonces que sepas reconocer quiénes realmente están a tu lado por ti y quiénes solamente te quieren tener allí como amarrado a sus lados. Trabajo para el 2021. ¿Cómo se va a aspectar? Vienen cambios radicales para el trabajo. Tienes la carta de la torre. Yo te voy a sacar una carta más para aclararte esa carta de allí. Pero mira, la torre y el 9 de bastos. Van a venir cambios muy fuertes para el trabajo de algunos de ustedes. El 2021 va a ser un momento en el cual tal vez tú vas a decir, ¿sabes qué? No voy a continuar más en esta empresa, o tal vez la empresa te dice, pues es el momento de buscar o explorar otras opciones. Esta carta de la torre me está hablando de esa energía y fíjate que si tu mente va a estar pensando en esta nueva visión, cómo reinventarte, esta carta de la inocencia, te hablé de experimentar cosas por primera vez o volver a hacer cosas por primera vez, va muy de la mano con que la energía del trabajo te venga con este cambio. Porque vas a tener que aprender algo nuevo y eso es bueno porque vas a tener que salir de una rutina y hay oportunidades que se te van a presentar. Y mira, tienes el mundo aquí en esta carta del 2 de bastos y también el mundo te salió, la carta de Somos el Mundo te salió como bloqueo. ¿Hay alguna energía allí con algunos de ustedes, Tauro, también que podrías estar buscando, teniendo una nueva oportunidad laboral tal vez en otro país? Y esa oportunidad en otro país, tú lo estás viendo como un bloqueo y tal vez no estés tomando esa nueva decisión. Es que aquí yo te veo empezando en una nueva tierra. Pero como te marca esa carta como bloqueo y te vuelve a salir aquí como bloqueo, tal vez sea el temor de algunos de ustedes de abrirse a esta nueva oportunidad. Porque vas a tener que pasar un largo periodo de tiempo en este nuevo lugar. Pero mira, tienes el sota de espadas y la carta del sol. Esa decisión en el trabajo, esa pérdida que podrías experimentar en el trabajo, al final va a resultar algo maravilloso para ti. No te resistas a ese cambio. Sé que es difícil, pues, para algunos que podrían estar quedando sin empleo. Pero esta es una sacudida que te está dando el universo, es una sacudida que te está dando Dios para indicarte de que hey, wake up, hora de despertar, Tauro, viene algo mejor para ti. Y parece que el universo aquí te va a forzar un poquito para que des ese paso. No tengas temor.
al final, mira, tienes la carta del sol en el aspecto del trabajo. Ese cambio va a ser beneficioso para ti. Esto también podría representarte de que te sale una oportunidad en el trabajo que estás actualmente. Durante el 2021 te van a pedir que hagas algún tipo de viaje o que te traslades, te cambies de una sucursal a otra, te cambies de un departamento a otro, de un país a otro y tal vez quieras rechazarlo. Piénsalo dos veces. Yo siempre te indico de que al final del día tienes que escuchar tu corazón y hacer lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Si me permites darte el consejo, marcan las cartas en estos instantes de que esa opción, esa oportunidad que te está dando la empresa va a ser muy buena, o esta oportunidad que te va a salir en otro país o en otra ciudad va a ser muy buena, que no le tengas temor. Para otros, Tauro, esto es algo que ustedes ya venían esperando, pero pensabas que no lo ibas a obtener. Y ahora que lo obtienes, ups, es como que, ay, pero es que yo apliqué porque pensé que me iban a decir que no, y me dijeron que sí, ¿y ahora qué hago? Tómalo. Vas a tener el periodo de aprendizaje que te indiqué, pero va a ser exitoso, va a ser muy bueno para ti. Viene un cambio en el trabajo que veo que al inicio vas a rechazar, pero que al final va a ser maravilloso. Y si eso es una pérdida de empleo, no te preocupes. No veo que esa pérdida de empleo en el 2021 dure mucho tiempo. Te va a venir una nueva oportunidad y mucho mejor. Las finanzas, Tauro, para el 2021. ¿Qué mensaje importante hay aquí para ti? Tienes la carta del ermitaño, la carta del caballero de espadas y la carta de la reina de bastos con respecto a tu situación financiera. Pero cuando vi esta carta del ermitaño, lo primero que colocaron mis guías en mi mente fue ahorros. Esto podría estarte indicando de que empiezas ahorros o que tienes dinero ahorrado que tal vez vas a necesitar. Si estás viendo esta lectura en el 2020, entonces aprovecha y trata de manejar esa situación con tus ahorros, con dinero que está guardado. Tienes la carta del caballero de espadas y cuando vi esta carta, eso me marca una energía de una persona joven tal vez que podría estar necesitando de tu apoyo financiero. Puede ser un hijo, puede ser una hija que durante el 2021 va a estar tal vez pidiéndote ayuda financiera, buscando algún tipo de apoyo en ti. Porque me marca con esta carta de la reina de bastos de que, por ejemplo, te digo, es como si le hubiese pedido dinero a la reina de bastos dijo, no, voy a pedírselo a el ermitaño. Y entonces viene esta persona a pedirle dinero al ermitaño. Que te marco a ti, Tauro, como esta energía del ermitaño. Así que aquí alguien podría estar mandando a pedirte dinero a ti. Y tal vez ese intermediario que está pidiendo el dinero no es para el intermediario, el dinero es para la reina de bastos. Así que atentos allí con esa energía. Mira, el loco y la carta del 10 de oros. Esto también podría representarte algún tipo de ayuda en el aspecto financiero. Podría representar la solicitud o la necesidad de un dinero para invertir, para poder empezar algo nuevo. Puedes tú estar teniendo esas energías de querer invertir dinero en acciones, en una compañía, en una nueva empresa. Para algunos me acaban de decir que tal vez quieren comprarse un barco, pero no lo veo como un barco como para andar de lujo ni nada con el yate. Tal vez puede ser algo con respecto a trabajo o tienes algo que ver con importación, exportación, logística. Puede ser que se esté necesitando este dinero para hacer algún tipo de negocio que tenga estas características. La carta del loco, 10 de oros y el 3 de bastos son cartas muy positivas. Por eso, Tauro, para ti estoy sintiendo esta energía como que las cosas están como estancadas en el 2021 y de repente todo se libera. Como que empiezas un poquito estancado en la situación financiera, empiezas así como que un poquito de cautela, de resguardo, de limitarse a las salidas, de tener mucha precaución con esto y de repente todo cambia. Esto podría representar también una mujer que está interesada o una persona que está interesada en invertir en ti. Pero veo una nueva oportunidad para generar dinero también. Vamos a ver el amor. Y luego de esto voy a sacarte una carta con un mensaje para cada mes del año. Recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Si quieres una lectura similar como esta, la puedes adquirir en mi página web jtarot7.com o cualquier otro tipo de lectura. Vamos a ver. El amor, Tauro, lo más importante para el 2021.
la carta del Rey de Oros, la carta del As de Copas y la carta de la Sacerdotisa. Mira, yo veo aquí dos personas completamente distintas que en el 2021 van a estar conectando. Veo una persona que marca con una energía de ser empresario, de ser empresaria, de tener mucho dinero, de tener mucho énfasis en las finanzas, que se va a estar enamorando de una persona con esta carta de la Sacerdotisa mucho más espiritual. Por eso los veo como dos personas completamente distintas. Este Rey de Oros yo lo marco como una persona enfocada en los números, muy analítica, alguien como muy científico también. Mientras que la Sacerdotisa yo la veo como una línea mucho más espiritual, más creyente en la espiritualidad, en la energía, en Dios, en el universo, en el tarot, que son como dos opuestos. Pero me encanta que están conectados con la carta del As de Copas. Así es que para el 2021, dos personas completamente opuestas, que tal vez pensaron que jamás se iban a unir, que jamás iban a conectar, este año lo van a hacer. Y va a ser una unión súper poderosa, va a ser una unión extremadamente fuerte para ustedes dos. Si estás en pareja, esto podría representar entonces, ya te corresponde a ti adaptar para quién son cada energía. Perdón, la energía del Rey de Oros y la energía de la Sacerdotisa. Pero los marco muy enamorados. Si esto es un nuevo amor, esto es un gran amor que vas a vivir. No es solamente un nuevo amor, es un gran amor que vas a vivir. Mira, el Papa. ¡Ah! 2 de copas. No. Aquí hay, sin duda alguna, matrimonio. Tauro para algunos de ustedes. Con su alma gemela. Con esta carta del 2 de copas. Y mira, 4 de espadas y el As de Oros. ¿Y qué venía por allí? La rueda de la fortuna. Matrimonio, boda con una persona que no estabas esperando. Es una relación que va a dejarte con la boca abierta, Tauro, para el próximo año. Y con esta carta del 2 de copas hay algunos de ustedes que podrían incluso estar conociendo a su alma gemela. Muy buena esa energía. Ese 2 de copas allí me encanta para ti. Hay matrimonio. Vamos a ver un mensaje para cada mes. Recuerda dejar tus likes y compartir este video. Enero. La carta del juicio. El mes de enero para ti con esta carta va a ser un mes en donde te corresponde tomar decisiones. Te corresponde seleccionar. Y veo que en enero vas a estar tomando esas decisiones de seleccionar qué es lo mejor para ti, qué grupo de personas son las mejores para ti. Decisiones fuertes, importantes e impactantes vas a estar dando durante el mes de enero. Y me llega también el mensaje de que vas a ser seleccionado. Eres el seleccionado, eres la elegida, eres el elegido. Me viene eso, esa palabra me están colocando, eres el elegido. Ya depende para cada uno de ustedes cómo aplica eso, si estás desde ya esperando ser seleccionado o seleccionada para algo. Pero me lo marca también con esa energía así como bien espiritual, como que tú eres la elegida para cumplir una misión y puedes estar reconociéndola durante el mes de enero. Febrero. Febrero tienes la carta del 7 de bastos. Y esta carta del 7 de bastos, como te puedes ver, es una carta donde hay conflicto. Esta persona se está defendiendo. Así es que durante el mes de febrero, el mensaje que tengo para ti es... Voy a sacarte una carta más para aclararte, así que no te me asustes, pero esto te puede afectar a ti directamente o puede afectar a otras personas. Como ten cuidado si te metes como a conciertos o si te metes a reuniones donde hay mucha gente, si vas a discotecas o a bares. Durante el mes de febrero me marca como cierta cautela con lugares que estén muy llenos. Tal vez la parada del autobús, el metro. Pero si es posible, procura no estar en lugares donde esté mucha gente acumulada. Lo primero que me dijeron fue conciertos y reuniones o fiestas. Pero va a ser preferible para ti que no estés en esos lugares. Evitar esos lugares durante el mes de febrero va a ser recomendable para ti. Tienes la carta del 10 de copas. Es solamente una advertencia. No veo que te vaya a estar sucediendo nada malo con esta carta del 10 de copas. Es una carta familiar, es una carta de reunión, de tranquilidad, de felicidad. Así que las cosas salen bien para ti. Principalmente creo porque puedes estar haciendo caso. Pero evita estos lugares concurridos durante el mes de febrero, ¿no?
Marzo. Y déjame saber qué te parece esta lectura, ¿eh? Te lo agradecería. Tienes la carta de el Emperador en el mes de marzo. Mira, esta carta me está indicando de que va a haber una persona que va a querer conversar contigo, una persona mayor que va a querer hablar contigo. Puede ser un jefe, puede ser el jefe del jefe, puede ser un familiar. Pero ve esa persona que tiene el interés de hablar contigo y preguntarte qué es lo que quieres. Podría ser una persona de Aries, podría decirte qué es lo que quieres. Y podría estarte haciendo esa pregunta. ¿Qué quieres de la vida? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Es alguien que está muy interesado en darte la mano. Y veo que esa persona se va a manifestar durante el mes de marzo. Incluso esto podría estarte hablando acerca de una entidad bancaria, una empresa, un negocio que te está haciendo esa pregunta. ¿Qué quieres? Abril. Estaba contando. Abril. Tienes la carta de la muerte. Mira, y si conecto la carta de la muerte de abril con la carta de marzo del emperador, esto podría ser una oportunidad de trabajo, algo nuevo que va a estar llegando a ti. Y por eso te están preguntando, ¿qué es lo que quieres? Tal vez la pregunta es, ¿cuánto quieres ganar? Porque con esta carta de la muerte yo veo que tú vas a estar tomando una decisión definitiva durante el mes de abril. El mes de abril podría ser un mes en el cual tú estés tomando la decisión de dejar un trabajo para tal vez empezar otro. Estás tomando la decisión de terminar algo en tu vida, Tauro, que sientes que ya no funciona para ti. Podrías incluso estar terminando una relación, terminando un trabajo, terminando algo, pero veo que lo vas a tomar, tú vas a tomar esa decisión, es lo que me están indicando acá. Mayo. Mira, wow, Tauro. Tienes la carta de la muerte, donde te dije que ibas a terminar algo importante en tu vida. Pues digo algo porque es una lectura general. Para cada uno de ustedes ese algo es distinto. Y justo el mes que viene tienes la carta del loco, del nuevo comienzo. Me quito el sombrero porque esto va a ser maravilloso. El mes de mayo es un nuevo mes en el cual tú puedes estar empezando una nueva relación, puedes estar empezando un nuevo trabajo, puedes estar empezando una nueva etapa en tu vida, puedes estarte hablando acerca de tus emociones, de tus sentimientos, puedes estar convirtiéndote en una nueva persona. Pero Tauro, tienes que estar muy preparado para estos meses porque empiezas de cero. La carta del loco es dar ese salto de fe, empezar de cero nuevamente. Eso sí, me están indicando de que no te vayas a distraer, pues vas a estar obteniendo, vas a estar empezando algo que quieres. Algo que has estado manifestando, algo que has estado deseando. Así que no pierdas el enfoque. Si tuviera que darte un consejo, si me lo permites, sería durante este mes de loco, mayo, no pierdas tu enfoque. Vienen cosas maravillosas, cosas que te vas a sentir como en las nubes, pero mantén siempre los pies sobre la tierra y mucha cautela. ¿Ok? Junio. No te aclaré la carta de la muerte porque el mensaje que recibí fue maravilloso para ti, de este final que vas a ponerle a algo en tu vida para empezar algo de nuevo. Junio, tienes la carta del 9 de oros. El mes de junio va a ser un mes elevado con respecto a las finanzas para ti. Un mes donde vas a estar viendo incrementos en tus finanzas, incremento en tu dinero. Y mira, si estás dejando un nuevo trabajo durante este mes para empezar una nueva oportunidad laboral, wow. Sabes que lo que te van a pagar con esta carta del 9 de oros aquí va a ser fabuloso. El mes de junio va a ser un mes muy bien aspectado para tus finanzas en el 2021, donde vas a estar recibiendo muy buenas noticias financieras. Vas a estar con esta energía de te veo como una mujer independiente, como un hombre independiente, teniendo tus cosas, teniendo suficiente dinero para poder comprarte las cosas que a ti te gustan, sintiéndote muy feliz. Y te veo con esa actitud y con esa energía de que estoy bien, estoy enfocándome en lo mío, estoy avanzando, estoy progresando. Después tal vez de unos comienzos de año un poquito complicado. Junio, tremendo mes para las finanzas. Vas a estar recibiendo dinero y te veo contando tus bendiciones. Julio. Tienes la carta del 4 de
Oros, mira que te dije que en junio ibas a estar con mucha abundancia financiera, que podrías estar incluso comprándote cosas. Pues en julio, mira la carta que está acá, ahorrar y cuidado con tus dineros. Y esta carta me indica de que en junio pudiste haber gastado mucho dinero, más de lo normal. Y que podrías estar un poquito apretado financieramente durante el mes de julio. Pero como ya sabes eso de antemano, cuando venga junio y te venga todo ese dinero que te va a venir, decrétalo ahí en los comentarios, Tauro. Y ese dinero que me viene en junio es mío. Lo decreto. Pues como ya sabes, tienes la información de antemano, no te lo gastes todo en junio. Guarda y ahorra para que esto no te pase entonces en el mes de julio, donde se ve que las finanzas van a estar un poquito apretadas. Así te voy a sacar una carta más. Pero eso lo puedes evitar. Recuerda que esto que yo te estoy enviando son mensajes de lo que puede pasar, pero tú puedes evitarlo. Entonces ya sabes que en junio guarda un poquito el dinero, no te lo gastes todo porque en julio te va a faltar un poco de dinero. Y tienes la carta de la luna, y eso podría generarte ciertos miedos, ciertos temores. Y también puede que tengas durante el mes de junio un gasto alto, que tal vez tu instinto te está diciendo, es necesario, tal vez no es tan necesario hacerlo, entonces no lo hagas. Yo siempre digo que cuando tengo dudas de algo, no estoy seguro de algo, la respuesta siempre es no. Porque cuando yo estoy seguro de algo, no me importa nada, yo voy porque voy, ¿sabes? Entonces, pues es como me manejo yo. Agosto. Tienes la carta del 3 de bastos. Veo, Tauro, para ti el mes de agosto, un mes de... Me pusieron la palabra departures, como salidas. Eso fue lo que pusieron mis guías en mi mente, las salidas. Esto podría representarte viajes, conexiones con el extranjero. El mes de agosto, Tauro, para ti parece ser un mes en el cual tú podrías estar haciendo viajes, tal vez por negocio o por placer. Más que todo lo veo por negocios, si te soy sincero con esta carta. Pero me marca esa energía entonces de prepararte porque durante el mes de agosto, el 2021, va a ser un mes muy especial para ti hacer viajes, principalmente de negocios, conexiones con el extranjero. Sí te veo cruzando el mar para poder llegar a este lugar. Y mira, justo aquí también tienes mar y un distanciamiento. Así es que podría ser un viaje repentino y por eso te están diciendo, cuidado con el dinero entonces porque tienes que hacer un viaje repentino para el siguiente mes. Y por eso tal vez necesitas ahorrar un poco más de dinero. Septiembre. Tienes la carta del 5 de oros para el mes de septiembre del 2021. Mira, esto me está indicando de que se va a necesitar de tu ayuda. O tal vez tú vas a necesitar de la ayuda de otras personas. Tienes que aplicar eso como resuene contigo. Principalmente mis guías me dicen es que alguien va a estar necesitando de tu ayuda. Tal vez por eso sea que tú tengas que hacer este viaje y tengas que pasar estos 2 meses, agosto y septiembre, en otro país o en otra tierra, tal vez para brindarle esta ayuda a algún familiar o a algún ser querido. Con esta carta del 4 de espadas, y me está indicando de que podría ser algún ser querido que necesita de tu apoyo o de tu ayuda, podría ser un ser querido que está en cama y que podrías entonces tú tener que ir a visitar. Igualmente recuerda durante el próximo año volver a ver esta lectura porque mes a mes hay un mensaje distinto. Octubre. Tienes la carta de la rueda de la fortuna. Eso me indica de que situaciones que pensabas que no iban a salir a tu favor durante el mes de octubre van a cambiar. Esas situaciones sí van a salir a tu favor, las cosas van a salir bien. Y sabes, lo veo como que esta persona, la salud de esta persona mejora para este mes. ¡Wow! Y octubre es el mes número 10. Y aquí también te sale el número 10. Así que eso lo veo como una súper confirmación de la salud de esta persona que podría estar mejorando para el mes de octubre. O también podría indicarte de que tu suerte va a estar cambiando durante el mes de octubre. Especialmente si estamos hablando de la suerte financiera porque podría estar hablando de esta dificultad acá. Noviembre. Tienes la carta del 3 de espadas. Y en este mazo, el 3 de espadas es una carta muy linda. Te habla de sanar tu corazón, de sanar heridas que estaban allí. Así que el mes de noviembre va a ser un mes para perdonar. Mensaje también que te dio el arcángel Zadkiel al inicio. Perdonar y sanar. Va a ser un mes en el cual podrías estar tomando algún tipo de
clase de Reiki, sanación espiritual. Podrías estar atendiéndote tal vez en el doctor para recibir algún tipo de tratamiento para mejorar tu salud. Noviembre va a ser un mes para tu salud, para sanar, ya sea espiritualmente, energéticamente o físicamente. Y diciembre, tienes la carta del 6 de copas. Me encanta esa energía del 6 de copas porque te veo recuperando tus energías, te veo recuperando tus fuerzas durante el mes de diciembre. Es un mes también donde podrías estar recibiendo visitas de personas del pasado, tíos, primos, amistades, familiares de tu infancia. Podrían estar reconectando nuevamente con ellos durante el mes de diciembre. Un mes muy alegre para ti con esa carta. Y en este 2021 vamos a ver cuál es tu espíritu animal. ¡Wow! Te sale el espíritu del halcón. El número divino que te da es el número 32 y dice que permitas que el espíritu, que Dios, que el universo sea tu guía. Puede ser el número divino también 23, puedes sumarlo y te da el número 5. El espíritu del halcón me habla de que tengas una mirada fija en lo que quieras obtener y que puedas ver las cosas desde lejos para que puedas obtener una mejor visión. Me encanta. Muchísimas gracias por haber estado junto a mí. Déjame saber qué te ha parecido esta lectura. Manténme al tanto de cómo van las cosas contigo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por suscribirte, gracias por dejar tus likes, tus deditos para arriba, compartir este video. Significa mucho para mí tu apoyo. Si quieres una consulta privada, puedes tener una similar a esta. En la descripción está la información de cómo lo puedes obtener en página web jtarot7.com. Te mando un fuerte abrazo y te decreto un año 2021 lleno de mucha luz y progreso.